Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar de un tema que nos fascina a las dos y que además pensamos que es súper importante para todo el mundo, independientemente de tus circunstancias personales o familiares, y es el tema del autocuidado, ¿no? Que es una palabra muy fea en español y es una traducción literal del término que se utiliza a menudo en inglés, que es self-care, y que básicamente es cuidarte desde tu esencia. Es un quererte con actividades y con eventos tal vez que realmente te llenan y que te nutren por dentro, pero realmente de una manera profunda, ¿no? Que te ponen un poquito más en conexión con tu ser a todos los niveles. Entonces, bueno, para nosotros es un tema muy importante porque es algo que nos cuesta, yo creo que nos cuesta a todos, y es un tema sobre el que hemos reflexionado y hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, a ver, Wendy, para ti, ¿qué significa cuidarse desde la esencia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, primero, hola a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, para mí es alimentar aquello que te hace feliz, o sea, darte lo que necesitas para ser feliz, para sentirte bien contigo misma, porque nada más estando bien contigo misma puedes estar bien de verdad con los demás, ¿no? Creo que una de las cosas que siempre intentamos, principalmente nosotras las mujeres, que nos educan así, ¿no? Uh-huh. Es siempre, primero, siempre anteponer las necesidades ajenas que las propias, ¿no? O sea, primero se piensa en los demás y luego en ti misma. Y también siempre presentarnos ante el mundo como felices, siempre bonitas, siempre contentas, ¿no? Uh-huh. Como que siempre hay esa presión principalmente para nosotras las mujeres. Y yo creo que no, o sea, que la felicidad real proviene desde adentro, que uh-huh. tiene que ser auténtica, porque, o sea, de nada vale mostrar una cara feliz cuando por dentro estás mal, ¿no? O sea, cuando te sientes triste o sin energía o sin fuerza. Pues entonces creo que el cuidarte desde tu esencia es muy importante, indispensable, pues sí, o sea, para poder ser la mejor versión de ti misma y poder dar lo mejor a los demás, ¿no? De ti misma. Uh-huh. Sí, porque, o sea, ¿cómo puedes ser una buena esposa, una buena mamá, una buena trabajadora, una buena amiga. Una buena hermana, una buena lo que sea, si es solo una máscara ante el mundo, ¿no? Y entonces creo que la única manera para poder estar bien contigo misma es precisamente dándote, pues claro, o sea, lo que te hace feliz, sabiendo siempre que nadie es responsable de tu felicidad y tú no tienes la responsabilidad de la felicidad de otro. Uh-huh. Entonces, o sea, solo tú eres la responsable de darte lo que necesitas para estar bien y desde ahí, uh-huh. entonces dar lo mejor a los demás. Uh-huh. Entonces, para aclarar un poquito más, esto por ejemplo, de darse un gusto, darse un capricho, uh-huh. ¿eso es cuidarse desde la esencia para ti? Es que más bien, o sea, creo que hay dos cosas. Si hablamos de cuidarte desde tu esencia, implica, obviamente, ser siempre consciente de aquello que te das, ¿no? O sea, que empieza desde la escucha de tus necesidades reales, ¿no? El qué necesito, por qué lo necesito, o sea, lo que sea, o sea, ejercicio, comer bien, ¿no? Pero personalmente, o sea, yo no puedo ser deshonesta. Y para mí, una de las cosas que más me alimenta es darme a veces ¿qué serán? Esos
placeres Sí, viciosos. caprichos. Bueno, caprichos. Ajá, que lo necesito, ¿sabes? Porque, o sea, sí entiendo y por supuesto siempre intento darme lo mejor a mí misma, es decir, o sea, comer bien, porque me gusta, o sea, me gusta el jugo verde en la mañana a veces y me gusta comer, sí, pero para mi bienestar emocional, principalmente desde que soy mamá, ¿no? O sea, que básicamente toda mi energía y todo mi hacer es hacia afuera permanentemente para otro, sí necesito, a veces, ¿no? O sea, sentarme enfrente de la tele a ver Netflix 5 horas continuas, o sea, honestamente sí, ¿no? O colorear o lo que sea, pero, o sea, sin esa conciencia de quiero hacer esto porque en verdad no sé, porque me va a ayudar a conectarme, no, o sea, simplemente es necesito no pensar, pero no desde el miedo, sino un poco como el sueño, haz de cuenta, de que, o sea, tu cuerpo se duerme y te conecta con tus sueños y tú dejas de tener conciencia de esta vida, pero no es una huida por miedo, sino es a veces cuando te desconectas absolutamente de lo que te sucede, absolutamente, entonces descansas. A veces creo que cuando tienes estos caprichos que dices es exactamente igual que dormir. O sea, me desconecto absolutamente de mi persona, de lo que necesito, simplemente para descansar mi cabeza, mi cuerpo, todo. O sea, para irme a cero y desde ahí otra vez, ¿sabes? O sea, un poco como el sueño, pero en actividad, ¿no? Lo que pasa es que lo que es muy interesante es un poco dónde está esa frontera, esa línea entre lo que es un capricho, por ejemplo, o lo que es una distracción, lo que es un huir de la realidad, por ejemplo, o de las dificultades, que es lo que dices tú, lo que acabas de mencionar, la palabra miedo, ¿no? Huimos, nos distraemos, vemos películas o salimos, por ejemplo, socializamos muchísimo como forma de ¿escape? Y de acallar tal vez ciertas emociones o ciertos patrones de pensamiento que tenemos recurrentes que nos crean miedo, que nos crean angustia. Sí, claro, Entonces, ¿cuál es la línea entre lo que es, digamos, una distracción, un huir hacia adelante y lo que realmente es un nutrir, un cuidar, un descansar, hacer una pausa, un reconectar con el ser? Porque yo creo que para muchas personas eso puede no estar totalmente claro. Sí, claro, sí, exacto. Pero yo diría que como en todo, las dos son necesarias. O sea, yo creo que si todo, absolutamente todo en tu vida, o sea, quieres hacerlo porque debes de hacerlo, porque te vas a sentir mejor, porque bla, 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 se vuelve cansado. O sea, cuando quieres cuidarte desde la esencia igual a conciencia, o sea, con plena conciencia del por qué esto, por qué el otro, por qué lo hago, qué necesito, o sea, desde ahí permanentemente puede volverse muy rápido una obligación, muy rápido, pues, o sea, también el límite entre lo que necesito por placer para nutrir mi alma tengo que hacerlo para nutrir mi alma, o sea, es también muy... Es una línea muy fina. Exactamente. Yo creo que todo se vale. O sea, por supuesto, en nuestra vida diaria es más importante vivir desde la conciencia para tomar decisiones, para poder elegir lo mejor. Pero también creo que es súper válido esos momentos distractores. Sí, o de inconsciencia. Claro, de hoy quiero ver 5 horas la tele con una hamburguesa con tocino y queso y papas y malta de chocolate. ¿Por qué? Porque se me dio la gana. Porque lo necesito. Porque yo lo valgo, como decía el anuncio de L'Oréal. Porque yo lo valgo. Claro, que, o sea, se convierta en voy a hacer eso toda la semana, o sea, porque no. eso ya sería una forma también de autoabuso, ¿no? En el sentido de que obviamente hay ciertas cosas que sabemos que no son necesariamente saludables y que si se empiezan a convertir en hábitos, pues obviamente no. Eso ya es, digamos, que un abuso hacia y ahí sí mismo. es, entonces creo, la respuesta a tu pregunta. Es, si algo se vuelve abuso,
entonces proviene del miedo y del escape. Sí, de la Pero, inconsciencia. exacto, pero si algo es para distraerte, es totalmente válido y no pasa nada y qué rico. O sea, cómete la hamburguesa con malteada, papas y queso y lo que se te dé la gana, qué rico. Pero eso, o sea, mientras no abuses, está bien. Es un placer, qué rico, dátelo, qué rico. Pero sin abuso. ¿No? Pues entonces, sí. Y es ahí en donde creo, desde la esencia se vale la distracción como placer, o sea, está bien. Y también... Pero sin abuso, pues. Sí, de nada, la distracción y también digamos, el alimentarte, ¿no? En cosas que son igualmente, para otras personas pueden ser distracciones, pero para ti no lo son. Para ti son maneras de reconectarte a tu esencia, a tu ser. Entonces yo creo que ahí a mí me ayuda mucho pensar siempre en... En realidad aquí estamos hablando de... O sea, la premisa básica es te tienes que conocer. Conócete. O sea, conócete qué es lo que te alimenta, qué es lo que te... recarga las pilas, qué es lo que te gusta, porque obviamente mucha gente todavía opera en base a las cosas que le gustaban a lo mejor hace 10 años, hace 15 años o incluso hace 3 años cuando realmente han evolucionado y han cambiado mucho y por lo tanto no esas cosas ya ellos piensan que tal vez todavía les recarga, ¿no? Y les recarga las baterías y ya no. Entonces, conoce tu evolución. Y dentro de ese conocerte, las dos preguntas que a mí me funcionan muchísimo es ¿por qué? ¿Y cómo? Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, a mí me gusta colorear y es algo que es muy curioso porque es algo que me encantaba de niña y que luego, por supuesto, dejé de hacer. En tu caso yo sé que has seguido coloreando toda tu vida y dibujando toda tu vida, pero yo no, o sea, yo dejé de colorear, pues con 12 o 13 años dejé de colorear y no lo he vuelto a retomar hasta hace muy poquito. Se ha puesto muy de moda todo ¿no? Como lo de colorear y dibujar como una manera de hacer mindfulness, con una actividad muy placentera. En mi caso lo he vuelto a retomar. Claro, por supuesto, de una manera muy diferente. Cuando era pequeña, daba significado a la vida a través de los dibujos. Ahora, para mí, el colorear sí que es una actividad de mindfulness, porque básicamente el por qué lo hago, no lo hago porque tengo un libro que tengo que acabar de colorear. No, yo hago, me pongo a colorear una vez cada 3 o 4 semanas, no lo hago tan frecuentemente porque no tengo tiempo o porque tal vez no le doy tanta importancia y cuando lo hago simplemente lo hago porque me relaja y porque me lleva a un estado de atención plena que me gusta. Entonces digamos que el por qué no es una obligación y simplemente me nutre, me causa placer, me permite encontrar momentos de silencio, porque digamos que tus manos pues están ocupadas y tu mente pues se acalla. En mi caso me funciona, baja el nivel de ruido mental. Entonces, ¿por qué lo hago? Por eso, porque me supone la oportunidad de encontrar momentos de silencio. Y porque me parece divertido. No lo hago porque debería, ni lo hago porque esté de moda. ¿Cómo lo hago? También es una pregunta muy importante. No lo hago... yo, por ejemplo, soy muy organizada y muy planificadora. Entonces, pues con mucha risa, la verdad, me imagino si yo me pusiese en plan súper metódico, de organizada, tengo que colorear una hoja cada día y entonces voy a acabar el libro en exactamente 2 meses y 3 semanas y entonces luego me voy a comprar otro libro y los lápices tienen que estar todos, y sería totalmente obsesiva compulsiva. Entonces eso le quitaría el placer y además también negaría el porqué lo estoy haciendo, que es básicamente para relajarme y para estar en atención plena. Entonces el cómo es tan importante como el porqué. ¿Cómo coloreo yo? De Pascuas a Ramos, cada 3 meses o cada 3 semanas, hay veces que más y a veces que menos, y no lo hago ni con plazos, ni con objetivos, ni con enjuiciamientos, simplemente lo hago por el placer de colorear y de poder estar tranquila pues media hora o 45 minutos o 1 hora. Entonces yo creo que el punto de cómo implica, supone que tenemos que tener muy presente
que todas estas actividades que nos nutren y que nos alimentan y que nos cuidan son actividades que no los hacemos por el objetivo, ¿no? de conseguir algo, sino por el proceso. El hacerlo, sea lo que sea, nos gusta, nos da placer. Entonces, no dejar que tu mente acapare esa actividad que consideras que es pues muy placentera. Siéntelo en tus huesos, siéntelo en tu cuerpo, siéntelo en tus manos, siéntelo, dependiendo de qué actividad sea, siéntelo en tu corazón. Vibra con ello, emociónate, pásatelo bien, disfruta, pero no dejes que tu mente se acerque demasiado, porque la mente enseguida va a empezar a decir, vale, entonces, en mi caso, por ejemplo, ya te digo, enseguida empezaría a decir, pues es que tengo que acabar esto para esta fecha y todos los días tengo que hacer media hora, y si no hago esa media hora, pues ya me saco el látigo y me empiezo a autoflagelar porque no lo he hecho. Y entonces esa es una de las maneras más pues típicas de que al final nuestros hobbies o nuestras pasiones o nuestras actividades placenteras se conviertan en obligaciones y se mueren por el camino. O sea, se marchitan como una hoja sin agua. Y es que es eso, o sea, cualquier actividad por obligación y no por placer se muere, sí, ¿no? O sea, yo por ejemplo, que soy el contrario de ti en el sentido de la organización, la verdad es que soy más que, pues sí, o sea, como nos presentamos cuando pensamos en el podcast, ¿no? Pues, o sea, soy como más fluida, como más agua, pues, o sea, necesito un contenedor. Sí, en España diríamos, eres una viva la virgen. ¿Una qué? Viva la virgen. ¿Qué es eso? Bueno. Pues como que vas... Viva la virgen. Sí, una viva la virgen. Pues como que vas a tu aire, sí, vas a tu aire, sí, lo que se te ocurre, lo que te surge, vas fluyendo. Sin embargo, por ejemplo, o sea, pensando en algunos placeres muy específicos que yo tengo, bueno, colorar, por supuesto, o, por ejemplo, un baño calientito, ¿sabes? En la tina, qué rico, ¿no? O sea, son placeres... En la bañera. Bueno, en la bañera, en la tina en México. Bueno, pero, ¿no? Y con aceites esenciales, qué rico, o meditar, o hacer yoga, qué rico, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más me relajan, o sea, más que una actividad per se, donde yo me siento nueva, es cuando me siento inspirada, no se cuenta. O sea, cuando estás creando. Pero a ver, porque, o sea, cuando me conecto con ese centro, con lo sagrado, pues, o sea, cuando me conecto y entonces se me vienen ideas para crear y eso, o sea, y la sensación, la emoción que empiezo a tener de sí, ok, y esto y otro, ¿sabes? O sea, entonces, ándale, me siento inspirada. O sea, cuando me visita la musa, se cuenta de con ideas, todo, esa emoción, esa sensación física también es uno de mis máximos placeres. Y uno de mis cuidados desde la esencia, pues, o sea, el conectarme con esa parte creativa, ¿no? Claro, pero ahí está la diferencia, ¿no? Que la musa no la puedes llamar, no puedes agarrar el teléfono y decir, a ver, voy a marcar a la musa. Tienes que trabajar ese cuidado de ti misma, esa esencia, para que esa musa aparezca, es decir, para que te den esos momentos de inspiración. Sí, pero por como soy, por mi esencia, no sé, o sea, a mí, cuando más me visita la musa, pues, literalmente es, cuando hago lo que más me gusta, que es esto, es estar sentada en posición de loto en mi cama. Tiene que ser en mi cama, porque, o sea, si me siento en un sillón, no me sale igual, no. En mi cama, rodeada de cosas que me encantan, o sea, de mis libros, mis apuntes, mis cuadernos, mis colores, mis libros colorados, mis cartas de tarot, o sea, me rodeo literal en mi cama de lo que más me gusta. Estoy en pijama, porque de verdad, si me pongo ropa, tampoco es igual, ¿no? O sea, porque la pijama me relaja mentalmente, ¿no? Entonces, cuando entro a mi... ¿Cómo se dice? Tu santuario. Mi santuario, exacto. Mi cocoon en español, ¿cómo se dice? Sí, como tu capullo. Mi capullo, mi crisálida, sí. Exacto. O sea, cuando mi santuario es mi cama. Y eso desde siempre, ¿no? Entonces, cuando yo estoy así,
en ese momento, rodeada de todo lo que me encanta y cambiando, o sea, empiezo a leer y ya me aburrí a las 3 páginas, entonces cambio y me pongo a colorear, o sea, ¿sí sabes? O sea, eso. Intercambiando, intercalando actividades. Placeres, y de pronto es cuando ¡pum! Y de pronto viene, ¿no? O sea, y vienen mis ideas, y entonces para mí, cuando me llegan estas ideas, esa inspiración, esta creatividad, para mí es es un gran placer, es un gran cuidado que me doy a mí misma. Por ejemplo. Porque estás creando la situación en la que te va a surgir esa inspiración. Es como si estuvieses sentada en un piano, tocando un piano, y entonces estás tocando muchas teclas, así, sin ton ni son, y de repente te surge una melodía, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas tocando las teclas, es decir, estabas ya, digamos, predispuesta a dejar que tu esencia fluya. Entonces, ahí tal vez es un muy bonito ejercicio, o ejemplo de cómo la mayor parte de nosotros no cuidamos ese jardín interior. O sea, da igual qué es lo que surja de ese jardín interior. En tu caso pueden ser ilustraciones o pueden ser un curso, palabras, un blog, lo que sea. Exacto, sí. Para otras personas pueden ser ideas técnicas de asuntos que les fascinen. Para otras personas soluciones a problemas o financieras, sí, lo que sea. Pero digamos que no puedes dar, o sea, no puedes producir, no puedes expresar desde tu esencia si esa esencia está vacía o está desnutrida o está seca, ¿no? Si esa tierra está seca, si ese jardín está seco, pues no va a florecer no florece nada. Pero fíjate, o sea, tú hablabas de colorear como actividad específica, ¿no? Como ejemplo. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar que como yo me cuido desde mi esencia, exactamente, no es a través de actividades específicas. Es decir, el yoga me gusta, meditar me encanta, ¿no? O sea, colorear me gusta, pero nunca busco las actividades para conectarme. Más bien creo la situación física, exacto. O sea, mi cama, me rodeo, prendo una vela, a lo mejor pongo incienso, pero no me centro en la actividad. Para otras personas, sino en crear el espacio para que me surjan las actividades. Sí, y hay personas que le pueden funcionar así. Yo, por ejemplo, como a mí, exacto. Yo, por ejemplo, hace poco, hace un mes o 2 meses, me di el permiso para crear un espacio en mi casa. Tengo mucho espacio, tengo mucha suerte porque vivo en una casa muy grande. Y teníamos una pequeña habitación que realmente utilizábamos para invitados, pero que tenemos otra habitación de invitados más grande. Entonces, o sea, era como una... Nada, un sillón. Sí, era una habitación que realmente no utilizábamos apenas y finalmente me di permiso para crear un espacio que es mío, que de vez en cuando aparece invitado, bueno, se invita él, mi hijo, Adrián, porque le encanta también, y hacemos yoga juntos, pero básicamente es un espacio mío. Y es verdad que incluso ahora cuando estoy trabajando, entre comillas, muchas veces lo hago ahí arriba, porque me gusta más, me siento más acogida, me siento más, como decíamos antes, sí, y me siento más arropada, ¿no? Por el espacio. Y entonces, a veces lo de cuidarse no es solamente con actividades, sino también con crear espacios, crear momentos en el día o simplemente crear tiempo, ¿no? Hacer tiempo de donde no lo hay. Y entonces yo creo que ahí también hay un punto muy importante que resaltar, que es el darse permiso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me había dado permiso... O sea, llevaba tiempo pensando en, estaría muy bien tener una habitación para poder hacer yoga y bueno, pues tener un pequeño altar o mis libros o cosas que me gustan y que son mías, pero nunca me había dado permiso. ¿Por qué? Porque pensaba que pues si hay un día vienen 2 invitados o 3 o 4 y entonces ¿dónde les pongo? O sea, cuando eso tampoco obviamente se da tan a menudo, y aparte de que al final, joder, la casa es mía, el espacio es mío, entonces ¿por qué tengo que estar poniéndome yo al final de la cola? Entonces yo creo que eso sí que es un punto muy, muy importante, ¿no? Darte permiso para poner tus necesidades donde tienen que estar, que es al principio. O sea, al principio de la lista, de tu lista, ¿no? Tú no puedes dar a los demás si no tienes de dónde dar. O sea,
el típico ejemplo que muchas veces se pone es cuando uno está en un avión y te están dando la presentación de seguridad, ¿no? O sea, y te dicen que si en el caso de que haya despresurización caen las mascarillas de oxígeno, que te le pongas tú la tuya primero y que pongas después a la de tu hijo o a la de una persona mayor o a alguien que necesite ayuda. Y aunque eso vaya contra todos tus instintos, sobre todo maternales en caso de los hijos, hay una razón, y la razón es que hay muchas más posibilidades de que tú y tu hijo sobreviváis si tú te pones la mascarilla primero, porque así puedes ayudar a los demás. Si tú te desmayas, no vas a poder ayudar a nadie. Exacto. Entonces, ese es un ejemplo, tal vez un poco dramático, ¿no?, de por qué es tan importante que demos que nos demos a nosotras mismas primero para poder dar a los demás después. Por supuesto, porque básicamente tú no puedes dar nada que no tienes, ya está. Uh-huh. Así de fácil, ¿no? Pues, o sea, que lo comentábamos antes de comenzar a grabar el podcast, ¿no? O sea, puede ser, haz de cuenta que tú tienes problemas financieros y yo quiero ayudarte y te quiero regalar $1 millón para que tú estés bien, pero si no tengo el millón, ¿de dónde lo saco? O sea, ¿de dónde lo saco? Por más que quiera. Entonces, por más que quiera ser buena pareja o buena mamá, por más que quiera ser más paciente y no gritar, por más que quiera, lo que sea, o sea, por más que quiera tener la energía para poder ir con mis amigos o a una clase de yoga y todo, si no me doy primero a mí el permiso para recargarme, para eso, o sea, para que desde ahí pueda encontrar paciencia, o sea, no lo puedo hacer. No la vas a crear de fuera, o sea, tiene que venir de dentro. De dentro, y sí, pues, o sea, como tú dices, es darnos el permiso que viene, como yo comencé, ¿no? O sea, desgraciadamente, como mujeres nos enseñan mucho de nosotras hasta el final. Sí. O sea, sí, es y sobre todo tiene mucho que ver con la abnegación de las madres. Sí. Que es un tema sociocultural totalmente, y yo creo que bastante universal en casi todas las culturas, no solamente en la cultura latina, por ejemplo. Y además también, o sea, es triste pensar en eso, pero no mucha gente ha hablado que si piensas primero en ti misma eres egoísta, y que el sacrificio equivale al amor. Uh-huh. Y o sea, por supuesto que no, porque vamos, o sea, simplemente la misma palabra sacrificio implica, es algo que no quiero hacer y que a fuerza lo hago. Exactamente. Te estás negando a ti misma. Te estás negando a ti misma. No, claro. Uh-huh. Entonces, o sea, si hago algo que no quiero y lo tengo que hacer, ¿de dónde es amor? Uh-huh. ¿Como de dónde? No, claro, ¿no? Entonces, o sea, es eso. Es primero tenemos que darnos a nosotros mismas, y de verdad, o sea, de verdad, principalmente para quienes nos escuchan y son mamás, cuando uno tiene hijos, de pronto, sin darnos cuenta, desaparecemos. O sea, dejamos de existir para darnos permanentemente a los hijos, a las actividades, a las tareas, las responsabilidades, las obligaciones, ¿no? Uh-huh. Y la vida se va. O sea, y hay que ser muy consciente de eso. O sea, la vida se va, la vida se termina. Uh-huh. Y para mí la vida simplemente es tiempo que nos es regalado, es tiempo. Y nosotros debemos de utilizar conscientemente ese tiempo que nos es dado. Caemos en la trampa siempre, o sea, sabemos que vamos a morirnos, pero como que no lo pensamos mucho, ¿no? Uh-huh. Como que no es algo tan real, pero es real. O sea, un día no vamos a estar aquí, el tiempo está contado, y sí, hay que darnos a los demás, es precioso el servicio al otro, sea hijo, esposo, amigo, el sea, pero darnos a nosotros mismos primero, o sea, eso, alimentarnos. Sí. Es que si no es una falsa economía, o sea, es una economía falsa. No puedes dar de donde no tienes, o sea, es una economía totalmente falsa. Y la trampa en la que muchas veces caemos es el cuando haga esto, ¿no? Cuando acabe de recoger la casa, entonces cuando llegas a ese punto tan quemada ya por la casa, la cena, los niños, el marido, el trabajo, tu madre, el estrés, ¿no? Que llegas a las 9:30, a las 10 de la noche, cuando a lo mejor tienes todavía 1 hora más
o 1 hora y media más, digamos, de tiempo para ti y estás tan hasta los huevos que directamente dices, pues me voy a poner a ver la televisión o me voy a dormir o estás tan de malas que caes en una discusión con tu marido, o sea, no estás eligiendo en conciencia, sino que o bien estás en un momento muy tenso emocional, ¿no? En el que estás a desagusto con todo, o sea, totalmente a disgusto con todo, o bien caes un poco en la trampa de quiero olvidarme de esto, y entonces pues o eliges, mientras sea en conciencia, volviendo al punto que dijiste tú antes, a mí me parece que pues, de vez en cuando hay que caer en tal vez un poco en la distracción, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos en conciencia, simplemente estamos tan quemadas al final del día que caes en el dame un vaso, dame una copa de vino, necesito beber, necesito ver la televisión, necesito inflarme a patatas fritas a pesar de que acabo de cenar hace 1 hora. ¿Me entiendes? Y estos simplemente estos sí que son patrones, digamos, de autoabuso. Sí, porque básicamente lo que estás haciendo es como machacarte porque te encuentras mal, te sientes cansada, te sientes quemada, te sientes falta de energía, y entonces lo que haces es buscar, es un opio, o sea, es un... Nublarte. Es como el que antes se metía drogas. A ver, interesante que lo quería comentar hace ratito, pero bueno, nos fuimos por otro lado. Pero a ver, exactamente igual, o sea, son las 9 de la noche, estás harta, cansada, etcétera. Pero te encanta el deporte, correr, haz de cuenta. Y sabemos que correr es un muy, muy buen ejercicio que te ayuda a muchos niveles, ¿no? A ver, si en lugar de comerte las papas fritas, haz de cuenta, te sales a correr porque la actividad es mejor que comerte las papas fritas o te ayuda físicamente más, si lo haces desde el hartazgo, desde el ya me voy a correr, o sea, desde ahí, ¿qué? O sea, la actividad es más positiva porque estás corriendo y no comiéndote las papas. O sea, mi pregunta es, ¿tú qué opinas? O sea, ¿es más importante la actividad o desde donde la hagas? No, es más importante desde donde lo hagas, es decir, pero desde donde lo hagas no quiere decir que porque hayas salido corriendo porque estás harta, sea negativo. Vuelvo a las preguntas que hice antes, el por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Si tú sales a correr porque acabas de tener una trifulca con tu marido y os habéis lanzado las cosas a la cabeza y corres, entonces el por qué, porque estás huyendo de una situación y corres con rabia, o sea, el cómo, y corres con rabia y corres a lo mejor hasta con sí, llorando, sí, o lo que sea, no es que sea malo ni es negativo, pero ahí no te estás esa actividad de correr ahí no está cumpliendo una función de nutrirte ni de cuidarte, está cumpliendo otra función que es igualmente necesaria, igualmente importante, que es soltar y o sea, básicamente como emocionalmente transmutar, liberar, sí, exactamente, liberar energías que tienes negativas. Y eso también es muy importante, pero digamos que eso sería otro tema, ¿vale? Eso no es, o sea, eso es un cuidado tal vez más profundo, un cuidado de la sombra, ¿vale? Que sería otra cosa muy diferente. Pero, entonces, o sea, es importante, yo creo, o sea, hablar de nuevo ya para terminar, o sea, es importante cuidarte desde tu esencia, es decir, con conciencia. Se valen los momentos de distracción inconsciente, así de inconsciencia pura se valen. Sí, no, o sea, el abuso es lo que cambia todo. Y también porque hay gente, y yo conozco personas, de que
se obsesionan con lo bueno, o sea, con el green juice y con el agua con limón en la mañana y con correr diario y hacer yoga y meditar, bla, bla, o sea, y viven con una obsesión. Ya, pero entonces ahí te vuelvo a decir por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. El espíritu es totalmente diferente. Lo están haciendo por obligación, lo están haciendo tal vez por una personalidad competitiva, por unas ganas de demostrarse algo a sí mismos. Eso no está mal. No estamos enjuiciando, simplemente proviene de otra parte de nosotros que no es la parte, digamos, de cuidarse a sí mismo. Eso es otra parte de nosotros. Entonces, yo creo que realmente... Ya platicaremos entonces de cuidándote desde tu sombra. Sí, sí, exactamente. Que básicamente es el inglés lo que llaman el release, que es la liberación. O sea, es la catarsis, es el transmutar energías muy fuertes con una carga tal vez que se considera negativa y eso también tiene sus beneficios, ¿no? Pero no, digamos que eso no es yo creo que de lo que estamos hablando hoy. Yo acabaría simplemente diciendo que lo más importante es darse permiso para hacer lo que... o no hacer nada. O sea, no es cuestión de hacer o no hacer. Para cuidarse desde el autoconocimiento, desde la conciencia, con toda autenticidad y con toda coherencia. Si no te gusta hacer ejercicio, ni te gusta hacer yoga o no te gusta la meditación, no la hagas. O sea, no hagas cosas que no te gustan. Haz lo que tú consideras que realmente te recarga las pilas y te da alas. Y diviértete también, o sea, no olvidemos el lado lúdico de todo esto, de la diversión, del placer, ¿no? Sí, y yo pues sí, nada más recomendar ampliamente, de verdad, o sea, primero el de verdad saber la importancia que es el cuidarte a ti misma, es muy importante. Y dos, pues sí, o sea, como consejo, crear contenedores de tiempo durante el día para hacerlo, es decir, no necesitas tener 1 hora al día para poder darte este permiso, no. Simple, o sea, de verdad, es que 10 minutos de hacer algo que te causa un placer enorme, esta conexión con tu esencia, de eso, con 10 minutos, el resto del día te puede cambiar. Entonces, de verdad, no es necesario 1 hora. Claro, cuando se tiene 1 hora o un día entero, mucho mejor. Pero si tienes 20 minutos, esos 20 minutos, o sea, pueden cambiarte radicalmente. ¿No? Y no dejarlos para el final del día, porque para el final del día solemos estar muy cansados y para el final del día implica que estamos al final de la lista y no tenemos que estar al final de la lista. Nuestras necesidades tienen que estar arriba, al número 1. Sí. Como dicen en inglés, yours truly, o sea, tú verdaderamente tienes que ser el primero. Sí, y que no se asocie eso a egoísmo, sino que se asocie a amor bien entendido. El amor bien entendido comienza por uno mismo. Sí, muy bien, muy precioso ese cierre. Pues bueno, muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos pronto, ¿no? O nos escuchamos pronto. Exactamente. Que os vaya muy bien y que tengáis una bonita semana. Y dense permiso, chicas, de verdad, es muy importante. Y chicos también. Y chicos también, pero yo creo que nos escuchan más mujeres, la verdad. Pero bueno, muchos besos, que sea una preciosa semana para todos ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.